Bendiciones, mis hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes por este medio y poder saludarles a cada uno de esos obreros y obreras que están realizando la obra de nuestro Dios en los distintos lugares donde nuestro Señor nos ha colocado para predicar su palabra. Un saludo a cada uno de ustedes, mis hermanos, que están pendientes semana a semana de este estudio que tenemos, pues sabemos que esta disposición que cada uno de nosotros tenemos para aprender de la palabra de nuestro Dios no es en vano, pues al final sabemos que trae sus frutos en vidas bendecidas, transformadas y salvadas por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Para este próximo día sábado tenemos un nuevo tema, el cual es Lidia, la vendedora de púrpura. La lectura la tenemos en el libro de los Hechos, capítulo número 16, versículos del 11 al 15. Dice la palabra de nuestro Dios: Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén. Vamos a orar. Bendito Cristo Jesús, te damos gracias por la bendición que nos concede el Señor de pregonar tu palabra, de servirte, mi Dios bendito, en cada una de las células, hablando de ti, llevando tu evangelio, sirviendo a nuestros amigos y hermanos en cada hogar, donde tú, Señor, has dispuesto en cada corazón, para que las puertas de esos hogares sean abiertas y tu santo nombre sea proclamado. En esta hora, Señor, hemos leído tu palabra, nos disponemos a meditar en ella, Señor. Te rogamos que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, declarando, Señor, tu palabra, instruyéndonos y preparándonos, mi Dios bendito, para ir a pregonarla a cada vida a la cual tú quieres bendecir, a fin de que te conozcan y sean salvos. Bendito Cristo Jesús, haz tu obra a través de tu palabra. Prepáranos, Señor, y que tu santo nombre sea exaltado y glorificado. Gracias, bendito Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. La verdad central dice: hay mujeres que con su liderazgo y audacia contribuyen al crecimiento del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. La porción que hemos leído, mis hermanos, nos relata la conversión de una mujer llamada Lidia. Esta mujer, según vemos en la palabra, era una mujer empresaria, originaria de Tiatira. Dice la palabra que era vendedora de púrpura. Y al llegar Pablo a la ciudad de Filipos, la providencia de Dios permite que al salir Pablo y compartir la palabra a unas mujeres que estaban fuera de la ciudad en un río, reunidas a la oración, ella se encuentre ahí y escucha la palabra y la enseñanza del apóstol Pablo, y el Espíritu de Dios operando en su corazón permite que ella reciba la salvación y la vida eterna. Esta mujer tuvo un papel muy preponderante en el cristianismo ahí en Europa, pues fue ella a quien Dios usó para que una comunidad cristiana se estableciera en la ciudad de Filipo. Podemos ver cómo nuestro Dios toma en cuenta a las mujeres también para el engrandecimiento de su obra, el crecimiento del cuerpo de Cristo, y honra la fe de estas mujeres, de manera que podemos ver la historia de ella en el libro de los Hechos como un ejemplo para muchos de nosotros, como un ejemplo para muchas de ustedes, mis hermanas, de cómo nuestro Señor puede hacer gran obra con cada una de sus vidas. El punto número 1 dice: una mujer de negocios y adoradora de Dios. Este punto número 1 tiene como versículo de referencia el número 14 de la porción que hemos leído, que nos dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira,
que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La palabra de nuestro Dios dice que Lidia era vendedora de púrpura y que adoraba a Dios. Son dos características que encontramos en esta mujer, que era una mujer que realizaba negocios, pero este negocio que ella realizaba era un negocio que le generaba ganancias. Era originaria de Tiatira, pero la encontramos en Filipos. Seguramente los negocios la habían llevado hasta esa ciudad, comerciando la púrpura, que era un tinte que no cualquiera lo vendía ni cualquiera lo compraba, debido a las dificultades para obtener ese color. Por lo tanto, el púrpura era un color reconocido únicamente para la realeza, para personas de alta capacidad económica. Esto le permitía seguramente a Lidia tener también contacto con diferentes tipos de personas. El negocio la llevaba también a movilizarse por ciudades y conocer también en ese trayecto a diferentes personas, tener muchos empleados, seguramente tener esclavos, tenía su familia. Pero vemos cómo la providencia de Dios la había llevado hasta la ciudad de Filipos, donde también había nuestro Señor llevado al apóstol Pablo, permitiendo que haya un encuentro entre ellos dos, y no por casualidad, sino por disposiciones de nuestro Dios. Pues el apóstol Pablo llegó a Filipos, estuvo en la ciudad unos días, y el primer día sábado que aconteció, salió por la puerta de la ciudad hasta el río donde se reunían para realizar la oración, donde podemos ver la característica que quienes se reunían para la oración, para meditar en la palabra, leerla, eran mujeres. Y allí estaba Lidia. El apóstol Pablo se acercó a ellas y comenzó a hablarles, de manera que hasta el grupo de mujeres le escuchaban, y entre ellas estaba esta mujer. Era una mujer de negocios, adoraba a Dios. Una mujer que, aunque tenía muchas ocupaciones y seguramente el negocio le demandaba dedicación y tiempo para atenderlo, también dedicaba el tiempo para adorar a Dios. Seguramente esta mujer gozaba de grandes beneficios económicos, porque el negocio que ella ejercía era un negocio que dejaba muchos dividendos, pero no restaba en su corazón el interés por adorar a Dios. Ella era una simpatizante del judaísmo, lo que le llevaba a aquel lugar donde se reunían para la oración. Quería tener también la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, de meditar en ella. El primer paso, mis hermanos y mis hermanas, para poder recibir la bendición de nuestro Dios, de gran bendición en nuestras vidas, es tener una disposición de tener un encuentro, de estar en comunión con Dios, un tiempo de dedicación para la búsqueda y la adoración a Dios. Esta mujer no encontró pretexto alguno para decir: estoy ocupada, mis negocios me consumen tiempo, tengo muchas cosas que hacer que no puedo abandonarlas por tener que ir a la congregación, al lugar donde se reúnen para estudiar religión, sino que ella disponía ese tiempo a pesar de los compromisos que le demandaba su negocio. Dedicaba el tiempo para expresarse a Dios, pues era una adoradora. Son los corazones dispuestos y que reconocen la necesidad de Dios en su vida y que le buscan para adorarle, para expresarle a Él su alabanza, su adoración, y tienen una dedicación hacia la búsqueda de Dios. Son las vidas, los corazones que son tomados en cuenta por nuestro Dios, por la providencia de Dios, para incluirlos en sus planes, para incluirlos en sus caminos, para los grandes propósitos que Dios tiene en esta tierra, para su iglesia y para con la vida de esas mismas personas, como aconteció en la vida de Lidia. Pues ella bien hubiera ido a atender su negocio, procurar que saliera la producción de púrpura para la siguiente semana, o tomar los últimos pedidos de su cara mercancía, pero ella dejaba el espacio a lo que debe tener mayor importancia, que es la búsqueda de Dios, la adoración a Dios. Vemos en el ejemplo de esta mujer que no hay ninguna clase de excusas para buscar de nuestro Señor, ni por negocios que puedan demandar mucho tiempo,
ni por problemas que puedan agobiarnos, ni aún por las cosas de la casa, porque en la vida de cada persona, en la vida de cada uno de nosotros, primero debe ser nuestro Señor, nuestro Salvador, quien se entregó por nosotros en cuenta cruz, para encontrarnos con Él en alabanza, en adoración, dedicando a Él nuestro tiempo y también para recibir su bendita palabra para cada una de nuestras vidas. El punto número 2 dice, la conversión de Lidia. Para este punto número 2 tenemos como referencia el versículo número 15. Nos dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Lidia fue la primera mujer convertida al cristianismo en Europa. Ella era una simpatizante del judaísmo, adoradora de Dios, que dedicaba el tiempo para la búsqueda de nuestro Señor, pero no había escuchado acerca del Mesías, acerca del Cristo. No había escuchado una disertación que le declarara la palabra que ella había escuchado y estudiado semanas anteriores acerca de quién era que hablaba toda esa palabra que ella había escuchado, hasta que el apóstol Pablo comienza a disertar frente a las mujeres. Pero algo sucedió en ella para que aconteciera un cambio y tuviera una conversión a Cristo Jesús. La porción que hemos leído dice que ella se bautizó y también su familia. Pero ¿qué es lo que sucedió? Eso lo encontramos en el versículo número 14 también. En la parte que dice que estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vemos cómo la operación de nuestro Dios, la operación del Espíritu Santo en la vida de la persona, permite que el corazón sea abierto también para que la palabra del Señor sea recibida y haya una transformación y un cambio en el interior para entregar la vida a Cristo Jesús. Dice la palabra que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Esta mujer disponía el tiempo, dedicaba el tiempo, adoraba a Dios, tenía una búsqueda sincera hacia Dios. La misericordia de Dios le alcanzó, porque todo aquel que le busca, todo aquel que busca, halla, el que toca se le abre. Ella buscaba a Dios, adoraba a Dios y Dios se le reveló a su corazón, de manera que hubo una transformación para tomar una decisión determinante en su vida, de entregarse rendida a Cristo Jesús. Pues inmediatamente quiso dar testimonio y relata la palabra que ella pasó por sus aguas bautismales y también su casa. Esta era una mujer de carácter, una mujer que seguramente llevaba la batuta en su hogar y dentro de su familia. Junto a ella se bautizó toda su familia. Esta disposición y preparación del Espíritu de Dios, de nuestro Dios en la vida de ella, para estar atenta a la palabra, acontece para los planes que Dios tenía también para con ella, como lo tiene para cada uno de nosotros, como lo tiene para cada uno de ustedes, mis hermanas, para cada uno de ustedes, mis hermanos, para cada oyente, para cada amigo. Nuestro Dios tiene planes, pero lo que debemos hacer cada uno de nosotros es disponer nuestro corazón y permitir que nuestro Dios haga su obra y que realice su voluntad en cada uno de nosotros, para que comiencen a desarrollarse los planes de Dios en cada una de nuestras vidas. Ella buscaba a Dios y adoraba a Dios, y en los planes de nuestro Padre Celestial estaba el día en que habría de reunir a esas mujeres con el apóstol Pablo, y en ese día también abriría el corazón de ella para que recibiera la palabra de nuestro Dios. Muchos o muchas podrán quejarse, podrán decir, llevo años congregándome, o llevo años de ser cristiano, o llevo años oyendo la palabra, pero no he visto un cambio trascendental en el rumbo de mi vida. La pregunta es, ¿ha dispuesto su corazón sinceramente para con Dios? ¿Le ha buscado con sinceridad y con dedicación? Cuando asiste a la congregación, cuando escucha la palabra, usted dispone su corazón para que Dios opere en él, lo pone en las manos de Dios para que Dios opere con su vida, con su alma, con su corazón. Va con una disposición de adorar a Dios. Esta mujer buscaba a Dios y le adoraba con un propósito. Y los planes de Dios encontraron un camino fácil en la vida de ella. De manera que la operación de Dios comenzó a desarrollarse desde el corazón de ella.
para que los planes que tenía para con su familia, para con ella misma y aún para la ciudad de Filipos comenzaran a desarrollarse. Mi hermano, mi hermana, amigo que nos escuchas, amiga que nos escuchas, no dudes que Dios tiene planes para ti. No dudes que Dios quiere hacer algo glorioso con tu vida. No dudes que Dios quiere tocar tu corazón. Solamente tienes que buscarle y anhelarle. Solamente tienes que adorarle y hablar con Él, como lo hacía esta mujer. ¿Cuánto tiempo habrá transcurrido antes de tener ese encuentro con el apóstol Pablo? Esa era una reunión de mujeres ahí en Filipos, que se reunían para la oración. Pero llegado el día establecido y determinado por Dios para con ella, sucedió en su vida lo que tanto anhelaba en su alma, y es que Dios tocara su corazón y comenzara a vivir una vida más cercana y unida a Dios. Lidia fue la primera mujer convertida y bautizada en Europa, pero la conversión de esta mujer tuvo gran trascendencia para la ciudad de Filipos y aún para la Europa misma. Pues las características de esta mujer, su liderazgo y su fe en Dios contribuyeron al crecimiento de la iglesia en esa ciudad y se abrió la puerta para la predicación del Evangelio en Europa. Pues inmediatamente se convirtió a Cristo Jesús. Ella comenzó a dar testimonio, a vivir también una vida al servicio de Dios, como también al pueblo de nuestro Señor. El punto número 3 dice: Lidia contribuyó al cuerpo de Cristo. Este punto número 3 no tiene versículo de referencia, pero sigamos usando el versículo número 15 en la parte final. Dice el versículo 15: y cuando fue bautizada y su familia nos obligó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Inmediatamente ella entregó su vida a Cristo Jesús, abrió las puertas de su casa para que allí se estableciera una comunidad cristiana en Filipos. Vemos que esta mujer era una mujer que tenía una posición económica que le permitía ejercer este tipo de acciones. Ella era de Tiatira, donde seguramente recibía materias primas para su negocio. Había extendido su comercio hasta la ciudad de Filipos, donde también tenía una casa, pues ahí recibió al apóstol Pablo y sus acompañantes y también abrió una comunidad cristiana ahí en su casa. Pero ella insistió en que se hospedaran en su casa el apóstol Pablo y sus acompañantes. Por lo tanto, ella tenía también esa solvencia para atender a estos huéspedes que estaba invitando a su casa, de manera que dice que les insistió, es decir, dice la palabra que los obligó a que se quedasen. Esta disposición de Lidia de poner al servicio de la obra de nuestro Dios esos recursos con los cuales ella contaba, permitieron que esa comunidad cristiana en Filipos tuviera una presencia determinante en aquella ciudad. El apóstol Pablo había llegado y seguramente no había encontrado eco a sus palabras al acercarse a varones, pero encontró a un grupo de mujeres que buscaban de Dios, y entre ellas a esta mujer que tenía un corazón muy sincero y muy dispuesto a nuestro Dios, que no escatimaba en poner a la obra, en servir a la obra de nuestro Dios, sus esfuerzos como también sus bienes materiales, los recursos con que contaba, de ponerlos a la disposición de la obra de nuestro Dios. Ese carácter que ella tenía le permitió también ejercer una función de liderazgo en esa comunidad, con lo cual seguramente ella trabajaba también en la obra de nuestro Dios. Pues podemos ver en las cartas del apóstol Pablo a esta iglesia, que es una iglesia muy reconocida, pero también una iglesia que llegó también a sostener al apóstol Pablo, una iglesia que amó al apóstol Pablo, y también era una iglesia a la que el apóstol Pablo le tenía un aprecio especial, pues de ninguna aceptaba recibir ayuda, pero de la iglesia de Filipos sí lo recibía. Fue una iglesia que creció en testimonio, en amor, en miembros, a través del trabajo y del liderazgo de una mujer. Mis hermanos y mis hermanas, vemos cuán grande obra puede hacer nuestro Señor con cada una de nuestras vidas, como lo hizo con esta mujer que solamente se dispuso para Dios, la cual con su liderazgo y con la audacia que ella tenía por el negocio al que se dedicaba, permitió
que esto contribuyera al crecimiento del cuerpo de Cristo ahí en esa ciudad. Nuestro Señor tenía planes para la ciudad de Filipos. Nuestro Señor tenía muchas vidas destinadas en la ciudad de Filipos para salvación y vida eterna. Y fue este instrumento usado por Dios, esta mujer, la que permitió que muchas más vidas conocieran a Cristo Jesús. Todo partió de la dedicación y el esfuerzo de una mujer para que muchas vidas fueran alcanzadas para Cristo Jesús. ¿Cuántas vidas podrían ser alcanzadas a través de la dedicación de cada uno de nosotros? ¿Cuántas vidas podrían ser alcanzadas? ¿Qué grande obra podría ser realizada por nuestro Dios a través de la dedicación de cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas? A través de la dedicación de usted, mi hermano oyente, que si solamente le cree a Dios y le adora y permite que la palabra de nuestro Señor alcance el propósito para el cual Él la envía y que éste sea realizado en su corazón, qué gran obra, qué obra gloriosa puede Dios hacer con usted. Esta mujer escuchaba la palabra, pero nuestro Señor no quiso que se quedara solo a nivel de oyente. Nuestro Señor quería que esta palabra, que este evangelio se convirtiera en acción a través de la vida de una persona, y su misericordia tocó el corazón de esta mujer, abriendo su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Me imagino a esa mujer ahora no solamente escuchando al apóstol Pablo, sino que absorta en cada una de las palabras del apóstol Pablo, recibiendo ese alimento espiritual, nutriéndose de él, de esa palabra. Y nuestro Señor preparando ese corazón dispuesto para hacer algo glorioso con la vida de esta mujer. Mi hermano y mi hermana, nuestro Señor desea también para nosotros que no solamente escuchemos la palabra y que ésta quede a nivel de conocimiento nada más, sino que vayamos a recibir la palabra de nuestro Señor y la atesoremos, disponiendo nuestro corazón que sea abierto y diciéndole a nuestro Señor: abre nuestro corazón, Señor, y que sea tu mano poderosa y amorosa guardando tu palabra en mi vida, en mi ser, en mi corazón, y haz algo grande con esta palabra, con esta vida, con mi ser. Y esta mujer se entregó a Cristo Jesús. ¿Qué hará usted con la palabra que escucha acerca de Cristo Jesús? Él se presenta a cada vida, a cada corazón. Se revela como el Hijo de Dios, como el que perdona nuestros pecados, el que borra nuestras iniquidades, como el que sana nuestras dolencias, como el que intercede por nosotros, como el que sacia de bien nuestra boca, el que nos hace rejuvenecernos como el águila. Ese es el Cristo que está ante nosotros. Ese es el Cristo que nos habla. Ese es el Cristo que quiere usarnos. Ese es el Cristo que quiere transformarnos. Ese es el Cristo que quiere hacer algo glorioso con nuestras vidas. Ese es el Cristo que quiere que demos testimonio fiel y vivo de Él. Solamente tenemos que decirle: Señor, aquí está mi corazón. Haz tu obra en mí. Y rindámonos a Él. Si usted no se ha rendido a Cristo Jesús, hoy tiene la oportunidad. Recíbalo en su corazón como su Señor y su Salvador, y verá la mano de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Oramos. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos expone a tu palabra, a tu predicación. Te rogamos, Señor, que nos perdones, porque quizás no te hemos estado escuchando a ti. Perdónanos, Señor, porque quizás no hemos prestado nuestros oídos para escucharte a ti y darle prioridad a tu palabra, a tu evangelio. Y quizás hemos prestado nuestros oídos y nuestra atención a las distracciones de este mundo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Él tiene grandes planes para nuestras vidas. Pero los hemos estado postergando, quizás, mi Señor, por no disponer tu corazón para recibir tu palabra. Y tú has abierto oportunidad para todo aquel que crea en ti. Y has dejado el ejemplo de esta mujer, Lidia, esta hermana, de cómo tú también has permitido que las mujeres desempeñen un papel importante para el crecimiento de tu obra, para el agradecimiento de tu iglesia, Señor. Te rogamos, Señor, por cada hermana, por cada mujer, mi Dios bendito, que ha creído en ti, y aún por aquellas, Señor, que quizás solamente son simpatizantes. Te rogamos en esta hora que abras sus corazones y que tu obra avance a través de la labor de cada una de estas mujeres, y que lleguen a ser tus siervas, valerosas, con autoridad, respaldadas por tu Santo Espíritu, Señor, porque hay mucho trabajo que realizar en tu obra, mi Dios.
Se necesitan muchos obreros, se necesitan muchas obreras. Haz tu obra, mi Señor. Gracias, bendito Cristo Jesús. Permítenos llevar tu palabra. Que estos pensamientos, mi Dios bendito, estas aportaciones, sean aplicados de la mejor manera, con la guianza de tu Espíritu Santo, por cada uno de aquellos que se han tomado el tiempo para escucharlos, para alimentarse y para servirte de una mejor manera. Que sea tu voluntad, que sea la obra de tu Espíritu Santo operando, que tu santo nombre sea exaltado. Gracias, bendito Cristo Jesús. Gracias, bendito Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios me le bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Gloria a Dios.